Hola, les presentamos el seminario integrador para la UP número 8 que desde la coordinación de primer año preparamos para ustedes. Vamos a empezar como siempre con la presentación del problema. En este caso nos plantea que Juana, de 35 años, mira el reloj mientras cubre al bebé que dejará en la guardería antes de ir a trabajar. Al subir al colectivo que la transporta, roza fuertemente con el codo el costado del asiento, lo que le produce una sensación en todo el brazo de electricidad. Hace tanto que no voy al médico, no me vendría mal un control, piensa. Analizaremos primero a los protagonistas del problema. Principalmente vamos a centrarnos en Juana, que nos dice que tiene 35 años. Por lo tanto, dentro del ciclo vital nos situaremos en la adultez. En el contexto dice que mira el reloj mientras cubre al bebé que dejará en la guardería antes de ir a trabajar. Esto da la pauta de un contexto de ciertas exigencias, tanto desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista familiar. Y como disparador del problema, refiere una sensación en todo el brazo de electricidad. Por lo tanto, vamos a empezar a desarrollar los contenidos de esta unidad problema a partir de este disparador. Podemos empezar retomando el concepto que ya abordamos en la UP anterior de lo que es una sensación. También podremos situar esta sensación en el brazo, que es una de las porciones del miembro superior, que va a ser, por lo tanto, otro contenido que deberemos abordar desde el punto de vista anatómico. Y vamos a desarrollar para el mismo su sistema óseo, articular, muscular y la irrigación de los miembros superiores. Ya que hablamos de sistema muscular, deberemos introducir también el contenido del tejido muscular, que de los tejidos es el que nos falta abordar en esta UP. Refiere que esa sensación se produce luego que roza fuertemente con el codo el costado del asiento. Por lo tanto, también, si retomamos conceptos que vimos en la UP anterior, podemos hablar del estímulo, que en este caso va a producir la sensación antes mencionada. Este estímulo va a actuar sobre estructuras nerviosas, ya que podemos recordar el concepto de estímulo como una forma de energía del ambiente que va a actuar estimulando a un receptor sensorial. Por lo tanto, podemos introducir también el concepto de inervación del miembro superior a través de sus nervios y el plexo braquial como elementos también importantes para poder abordar este problema. Esto debemos complementarlo con la conducción de la información nerviosa dentro del sistema nervioso central. Por lo tanto, también debemos introducir el concepto y abordar las vías de conducción, tanto ascendentes como descendentes. También plantea el problema como respuesta a este estímulo y a esta sensación que hace tanto que no voy al médico y no me vendría mal un control. Esta va a ser la respuesta conductual frente a la sensación percibida. Por lo tanto, volvemos también al concepto de cognición que abordamos en la UP anterior. Y esta respuesta nos orienta a un contenido que deberemos retomar, que es la atención primaria de salud, ya que si plantea que debe hacer un control como consecuencia de la sensación disparada por ese estímulo, ese primer encuentro con el sistema de salud nos orienta hacia el concepto de atención primaria de salud. Volvemos también un poquito al contexto que trabajamos al principio. Este problema se suscita cuando Juana mira el reloj mientras cubre al bebé que dejará en la guardería antes de ir a trabajar. Todos estos conceptos nos pueden también hacer preguntarnos si ese entorno, ese contexto, genera condiciones apropiadas para lo que es la salud y nos lleva a pensar qué podemos hacer desde la promoción de la salud en esta etapa del ciclo vital para mejorar los determinantes que actúan sobre la misma. De este modo, podemos dejar planteados una serie de contenidos a abordar desde diferentes miradas o disciplinas para intentar precisamente poder abordar y resolver de algún modo este problema.
Vamos a recordar los objetivos que plantea la UP, que es comprender los aspectos físicos, anatómicos y fisiológicos, tanto de la recepción como de la transmisión sensitiva, comprender las bases fisiológicas de las modalidades sensoriales cutáneas, profundas y viscerales, comprender los aspectos sociales vinculados a las etapas laborables de los individuos adultos e integrar con lo anterior ciertos aspectos de la promoción de la salud. Recuerden que para cumplir estos objetivos, abordando los contenidos antes explicitados, deberán recurrir a la bibliografía que figura en el cuaderno del alumno, la cual puede complementarse con los diferentes seminarios y actividades que cada disciplina propone. Una vez hecho este recorrido, proponemos como siempre un ejercicio de integración para el cual utilizaremos la herramienta que venimos siguiendo en estos últimos seminarios de los mapas mentales. Este problema en particular puede abordarse desde diferentes aspectos. Yo elegí uno de ellos, pero como mencionamos siempre, este es un ejercicio del cual pueden partir de diferentes ideas núcleo o ideas centrales. En este caso yo elegí la estimulación sensitiva, por lo que veíamos en la última porción, cuando abordábamos el problema, de que hablamos de una persona adulta que recibe diferentes estímulos relacionados con diferentes también aspectos de su vida, de lo laboral, de lo familiar, desde el punto de vista físico también. Elegí por lo tanto la estimulación sensitiva como la idea central de este problema. Como mencionamos antes, vamos a tener que recuperar algunos conceptos que ya vimos en la UP número 7, son dos UP que están bastante relacionadas entre sí, y en este caso retomaremos el concepto de estímulo. Podríamos definir, dijimos, al estímulo como un fenómeno ambiental que excita un receptor sensitivo. En este caso el estímulo va a ser un estímulo de tipo mecánico, ya que el asiento roza con el brazo o con alguna porción, mejor dicho, del miembro superior de Juana. Nos lleva por lo tanto el concepto de estímulo, por su propia definición, al concepto de receptores sensitivos, los cuales podríamos definir como transductores específicos a partir de la energía del estímulo generan un cambio en el potencial de membrana de las estructuras nerviosas. Ahora vamos a ir un paso más allá de lo que vimos en la UP anterior, y los receptores en este pasaje de la energía del estímulo, ya sea una energía mecánica o una energía eléctrica, deberán informar al sistema nervioso cuál es la naturaleza del estímulo, cuál es el estímulo que está actuando sobre el sistema nervioso de esta persona. Esto nos va a llevar a otro concepto relacionado que ya abordamos también en la UP número 7, que es el de modalidad sensitiva, la cual podríamos definir como el tipo de información que circula por un canal sensorial específico. Por lo tanto, el sistema nervioso va a interpretar que cuando la información circula por un canal sensorial o por una vía determinada, va a interpretar que la vía encargada de llevar ese estímulo ha sido precisamente excitada por un estímulo de la naturaleza correspondiente. Por ejemplo, si se activa el canal sensorial que lleva información sobre calor, el sistema nervioso va a interpretar que la naturaleza del estímulo era térmica y puntualmente de calor. También deberá informar sobre la localización del estímulo, es decir, en qué parte del organismo está actuando ese estímulo, porque esto es fundamental para orientar la respuesta que tenga el organismo frente a ese estímulo. En este caso nos informaba que la estimulación ocurrió sobre el brazo, el cual podemos situar dentro de lo que es la región anatómica del miembro superior. Puntualmente, el patrón de inervación del miembro inferior, dado por un plexo braquial, del miembro superior, perdón, dado por el plexo braquial, que va luego a ramificarse en diferentes nervios individuales, va a ser la base anatómica que va a permitir la localización del estímulo. Por lo tanto, conocer la inervación del miembro superior nos va a permitir entender en qué porción del mismo estuvo actuando el estímulo y luego cómo va a interpretar el sistema nervioso su localización.
Dentro del miembro superior, además de la inervación, también abordaremos su sistema esquelético y articular. Recordemos que definimos el esqueleto como el conjunto de huesos, por lo tanto deberemos ver qué huesos componen el esqueleto del miembro superior, qué tipo de hueso es cada uno de ellos y poder mencionar sus principales accidentes. Dentro de lo que es el sistema articular, definidas como el conjunto de partes blandas y duras que constituyen la unión entre dos o más huesos próximos, deberemos tener en cuenta, dentro de las articulaciones que componen el miembro superior, su clasificación y los elementos que la componen, haciendo particular foco en sus superficies, los cartílagos que presenta y los diferentes medios de unión de cada una de ellas. También deberemos abordar al sistema muscular del miembro superior. Recordemos a los músculos como órganos que tienen la capacidad para contraerse frente a un estímulo. Deberemos manejar su ubicación, dentro de qué grupo o plano se encuentran, las inserciones, la dirección, la forma y la función de cada uno de ellos. Deberemos relacionarlo más con la microscopía y conocer las prácticas fundamentales del tejido muscular para poder hacer la correlación estructural apropiada. Recordemos al tejido muscular como aquel que está compuesto por células especializadas para cubrir las necesidades de movilidad interna y externa, es decir, por células musculares, de las cuales deberemos conocer los principales tipos de músculos y las diferencias estructurales principales entre cada uno de ellos. Siguiendo con el miembro superior, es importante conocer su irrigación para completar la descripción anatómica del mismo. Y volviendo un poquito a la idea central de estimulación sensitiva, deberemos ver cómo ese estímulo que actuó sobre un receptor, excitándolo, la información generada a nivel del receptor puede transmitirse a otros niveles del sistema nervioso. Ya vimos que los primeros pasos de esa transmisión se van a dar en el sistema nervioso periférico, por eso es importante conocer la inervación del miembro superior, tanto de sus nervios o del plexo braquial. Pero este flujo de información va a seguir en el sistema nervioso central a través de las vías de conducción. Recordemos que las vías de conducción son haces de fibras que en el sistema nervioso central transmiten los impulsos tendientes a cumplir una misma función. Por eso podemos hablar de vía de la sensibilidad profunda, vía de la sensibilidad térmica, entre otras. Como vimos también en la UP anterior, una vez que la información se transmite hacia las regiones más rostrales del sistema nervioso central, a nivel cortical principalmente, podrá realizarse la integración de esta información. Podríamos abordar en este punto el concepto de sensación, que también habíamos visto en el seminario anterior y que definimos como la detección de un estímulo o la experiencia consciente de una o más modalidades sensitivas. Este concepto de sensación se relacionaba, dijimos también en el seminario anterior, con el de percepción, que era la interpretación del estímulo, y la cognición, que era la respuesta comportamental al estímulo percibido. En el caso del problema, nos planteaba como respuesta a este estímulo la necesidad de un control médico. Por lo tanto, ese estímulo era percibido como algo que podía ser de algún modo de riesgo para su salud. De aquí podemos relacionar el concepto de promoción de la salud. Si seguimos la definición de la Carta de Ottawa, podemos definir la misma como proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Deberemos, por lo tanto, relacionar este concepto con lo ya visto al abordar atención primaria de la salud y ver qué medidas de promoción específica podemos implementar en este grupo etario. De este modo queda construido nuestro mapa mental con la idea central de estimulación sensitiva y diversos conceptos relacionados con esta idea núcleo.
Recuerden que pueden complementar lo trabajado en esta UP con un ejercicio de autoevaluación. Para ello tienen en el cuaderno del alumno esta lista de cotejos en la cual pueden ir corroborando si alcanzaron o no ciertos objetivos planteados por el problema. Esperamos que el seminario haya sido de utilidad para ustedes y les damos las gracias por su atención.